vamos a tratar dos puntos fundamentales en la temática del día de hoy. Vamos a tratar un tema que se llama la adaptabilidad. Cuando tú eres adaptable, es como armar un rompecabezas. Cada pieza encaja con la otra pieza. Y tú eres una pieza, yo soy una pieza, el otro es una pieza. Pero imagínate todo un mapa que tú estás construyendo o toda una estructura que tú estás haciendo. Si tú no tienes una flexibilidad, si tú no tienes una capacidad, por mucho que tú seas inteligente, por mucho que tú seas un tipo que, te encanta el trabajo y le das y le das y le das, te lo voy a decir en palabras de eso que nosotros aprendimos en primaria, de eso que nosotros escuchamos en secundaria, mejor dicho, sobre la parte de la teoría darwinista. Darwin fue uno de los que logró entender que dentro de las especies no era el más fuerte el que sobrevivía. No, pero allá afuera nos hicieron creer eso, porque nos desarrollaron la cultura del individualismo. Yo en lo individual lo que tengo que entender es que yo soy el único responsable de lo que pase, pero que yo no soy Superman, ni yo soy el todopoderoso para resolver todo, no, sino que vivimos en una sociedad en la cual ha sido fraccionada y en donde justamente hemos ido luchando para mantenernos y en donde hemos aprendido a golpear al otro para yo pasar, a donde yo tengo que avanzar como sea, quitando, golpeando para seguir hacia adelante. Pues no, lo más inteligente que tiene que pasar dentro de todo este proceso es aquella persona que sepa adaptarse al cambio. Tenemos que aprender a adaptarnos y nos hemos adaptado, unos más fácil, otros con más dificultad, pero ¿sabes qué? Llegamos a una comunidad, a un negocio como este, y entonces venimos con unas gringolas, venimos con una rigidez. Es que yo sabía hacer aquello y yo lo hacía así y yo no sé qué y yo no sé cuánto, y eso le hace una dificultad al líder el poder avanzar. ¿Qué es la adaptabilidad? Bueno, simplemente en donde tú no hagas resistencia, porque mientras más resistencia haces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Se te hace más difícil, se te hace más dificultoso. Entonces, cuando el líder realmente se acopla rápidamente a todo lo que manejamos, a todo lo que hacemos, ¿sabes qué es lo que empieza a darse cuenta? Empieza a desarrollar una capacidad extraordinaria en donde aporta, donde da soluciones, donde resuelve, donde él comienza por su propia conducta, que es lo que estamos haciendo. Y entonces en ese momento la gente que nos empieza a ver dice, ah, caramba, mira, sí, es interesante. En ese tipo de personas se convierta. Pero si tú sigues machacando y diciendo que es así como tú sabes y si es así como yo lo aprendí, no avanzas porque no te adaptas. Y si mañana se hizo un cambio, ya te alarmaste. Y en lugar de tener esa flexibilidad, tenemos que tener esa capacidad, señores. Y eso nos hace mucho más viable a la hora que nosotros avanzamos. Porque mira, déjame decirte algo. Aquí hay otra partecita. Que las cosas flexibles no se rompen, no se quiebran, no se parten. Tú los agarras, los mueves y eso es maravilloso. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad. Sufrimos la mayor parte de las veces es porque nuestra flexibilidad nos hemos hecho rígidos para defendernos, pero sufrimos y tenemos una carga emocional como un peso. Quitémonosla y empecemos a trabajar esa parte de la flexibilidad. ¿Y cómo logras eso? Simplemente acoplándotelo, como dije al principio. Y cuando tú empiezas a acoplar eso, es algo mágico que se empieza a producir en ti. Y aquí empieza una actividad que yo la llamo el liderazgo en acción. Y son 9 cosas, 9 puntos.
quiero que te enfoques a entender cada uno de estos detalles. Mira lo interesante de esto. Mira lo interesante. Primero, ¿qué es un liderazgo en acción? Cuando yo empiezo a entender conmigo mismo. Primero, modifican su comportamiento para adecuarse a nuevas estrategias. Ahí empieza. Modifican su comportamiento. Nadie puede venir de afuera a cambiar tu comportamiento. Pero como estamos tan distraídos, como no nos percatamos de que nosotros estamos haciendo lo contrario, entonces nos irritamos, nos sentimos incómodos, porque, bueno, ¿y qué es lo que pasa acá? No, vale, tranquilo, modifica tu comportamiento y adecúate a esas nuevas estrategias para que tú veas cómo empieza a producir eso. Segundo, asimilan con rapidez nuevos conocimientos y los aplican con eficacia a su negocio y a su equipo. Simplemente asimila con rapidez esos nuevos conocimientos y ponlos ahí. Eso es trabajar el ego, es quitarte ese orgullo, esa tontera que no, y que por qué me van a decir eso, y esa rigidez. Y algo muy interesante, mira esto, perciben los cambios. Tiene que percibir todo eso que está ahí pasando como un aprendizaje, no como que un castigo o porque te están molestando, porque te están inquietando, porque te quieren hacer un maltrato. Nada de eso. Y en la medida que nosotros vamos entendiendo eso, no me quiero perder ni un ápice de información que me pueda ser útil. ¿Sabes por qué? Porque tengo ahora mis oídos, mis ojos, mi piel atentos. Muchas veces nosotros decimos que tenemos los 5 sentidos y perdemos una capacidad extraordinaria de un órgano que se llama la piel. Y muchas veces no nos damos cuenta que la piel nos habla en un ambiente determinado. ¿Y cómo nos habla, Henry? A través de la piel. Cuando tú estás atento. Llega una persona, dice cosas y la piel se te eriza. O percibes algo extraño y dices, esto no me cabe. Siento algo raro porque estás atento. Bueno, la percepción es una capacidad que el líder debe de desarrollar. Pero si tú estás bloqueado, yo trato de decirte, el otro trata de decirte, el otro te da otro mensaje, te llegan mensajes por todas partes, pero tú estás tan bloqueado que no lo percibes. Tiene que estar con una sensibilidad, no hacia víctimas, sino una sensibilidad con atención a captar todo lo que pasa como un aprendizaje para producir un cambio. El punto 4, saben afrontar situaciones cambiantes e innovadoras y valoran sus consecuencias de manera positiva. El que no está listo, cuando pasa una situación cambiante, no la saben afrontar. Más bien lo que hacen es que la critican, más bien lo que hacen es que la cuestionan, en lugar de preguntarse por qué pasó esto. Y en ese momento, wow, esto es algo poderosísimo, señores, poderosísimo. Ahora bien, el punto quinto, escuche esto, pueden modificar sus conductas y opiniones con el fin de conseguir un objetivo en común. Te voy a decir algo. Cuando estás reunido en equipo y en trabajo, no pelees por la razón, porque la razón no produce dinero. Muchas veces en mi terquedad, lo que hago es alejar personas. Yo puedo tener una claridad, puedo tener un entendimiento, pero cuando te reúnes con personas, date el permiso de que esa otra persona puede tener una opinión distinta y diferente a la tuya y que puede encajar para el momento, aun cuando tú tengas una claridad mayor de lo que se puede hacer. Pero en ese momento, la idea de esa persona justamente es la que conviene y quita de tu cabeza, oye bien esto, porque eso me pasaba a mí. Es que no tienes que ser hipócrita, tienes que decir lo que, y pa. No, para. No es tu razón, no es tu argumento. Cuando trabajas en comunidad, en equipo, a lo mejor la idea del otro en ese momento encaja mejor que la mía y no te tienes que incomodar. Punto 6.
Mantén una elevada capacidad de comunicación. Oye bien, capacidad de comunicación. Y aquí están los 3 puntos vitales de un líder. Comunica, es reconocido y genera influencia. Entonces, ¿cómo yo voy a comunicar? Bueno, yo voy a comunicar desde utilizar un verbo adecuado, y para yo poder utilizar un verbo adecuado, yo debo de leer, porque la lectura me ayuda a internalizar nuevas palabras y empiezo yo a repetir nuevas palabras para comunicarme y hacer un feedback a la otra persona, preguntarle, ¿me supe explicar? ¿Me puedes repetir lo que yo te acabo de mencionar para saber si esa persona me captó lo que realmente yo estuve haciendo? Aquí en la sala hoy, mira lo que pasó. Muchos comentaron, muchos dijeron, y yo te aseguro que cada uno dio una interpretación distinta, diferente a lo que esa persona comunicó, porque no es fácil la comunicación, es un arte. Y en el líder cuesta muchísimo más, porque muchas veces lo que no digo con palabras, lo digo con mi lenguaje corporal, lo digo con mi intención. Y la intención, aun cuando no se ve, se siente. Y entonces el otro que te escucha, ¿sabe lo que puede decir? Es que sí le capté lo que me dijo, pero siento un yo no sé qué. Ese yo no sé qué, ¿sabe lo que quiere decir? Es la intención. Entonces, la intención habla mucho más alto en la comunicación, más que a la razón. Entonces, esto es importantísimo. Pero otro punto interesante es lo siguiente. Mantienen una empatía, no simpatía. El hecho de que yo quiera ser simpático, no necesariamente soy empático. Empático es llegar a un acuerdo de mutuo de ambas partes, donde hay un sentimiento en común que me lleva a tener un entendimiento. Eso significa empatía. No es que te guste cómo viste o cómo se maquilla, no, ser empático. Luego, número 7, muestra fortaleza, oye bien esta palabra, tolerancia al estrés. Todo lo que estamos haciendo en este momento, de haz esto, métete aquí, que está la alarma, que es para ponerte a un nivel de estrés, para que tú sepas cómo manejarte y que el estrés no te tumbe. Porque el líder, acuérdate, si el estrés lo tumba, imagínate, trae 10, 15, 50, 200 personas. ¿Cómo hace? Entonces el líder tiene que mantenerse con firmeza, pero emocional. Y eso es precisamente esa fortaleza que tiene que desarrollar y ese autocontrol. Muchas veces hay situaciones donde tú quisieras agarrar un garrote y darle por la cabeza. Ahí es donde te tienes que controlar. Ahí es donde te tienes que morder la lengua, porque no puedes decir todo lo que quieres decir. Y eso es algo poderosísimo, ese autocontrol. Y ahí es donde justamente cuando se generan conflictos, ¿cómo los resuelven? Que no te saque de tu control, que no pierdas el conflicto, porque donde hay seres humanos hay conflicto, pero en la medida que yo sea lo suficientemente capaz para yo poder manejarme en ese ambiente, lo voy a lograr. Y eso es precisamente la adaptabilidad que tiene que tener un líder. Finalmente, oye bien esto, tienes que desarrollar una capacidad que necesitas tener, como ese olfato de una anticipación, que se van a producir cambios, que se van a presentar situaciones para que tú te anticipes y cómo puedas resolver. Eso es algo tremendo. Eso es difícil. No es difícil, es aprendizaje, es desarrollo de carácter, de temperamento en el cual yo me tengo que manejar. ¿Cómo lo hago? Esto que estamos haciendo nosotros.